¿Dónde naciste? En Manizales. En Manizales. ¿Y cómo era Manizales cuando eras pequeña? ¿Cómo recuerdas a Manizales antes? Pero se acuérdate que yo no me crié aquí, me fui a vivir a Marquetalia. ¿Y en Marquetalia en qué año? Ah, cuando eras niña, ¿no? Mm. Ok, Primero estuvimos en Samaná, hijo, y luego nos vinimos a Marquetalia. ok. ¿Y de Samaná te acuerdas cómo era Samaná? Sí, era un pueblito pequeñito, ¿Y, muy y, frío. y cómo era en esa época? ¿Eso habían carros, habían teléfonos, habían celulares? Eh, no había, había un telecom donde se mandaban los telegramas escritos. Sí, en serio, te tocaron los telegramas. Sí, en serio, el telegrama y nadie tenía teléfono, solamente había un telecom para la gente comunicarse. Mm, Entonces, el telegrama era cortico porque valía mucho. Entonces era, hola, estoy bien, llegué bien. y ya, ese era el Entonces, telegrama. Llegué bien. entonces si llamaban, el telegrama era que uno llamaba a Telecom en el pueblito y una niña lo sacaba como en una máquina de escribir, hijo, y le escribía lo que tú le dictaras. Y le Este cobraban por telegrama es palabra, para ¿o qué? fulano de tal. Ah, Llegué bien, o estoy bien, o se murió alguien, es decir, lo que le quisieras decir a la persona. ujú. Pero la niña que escribía se daba cuenta de lo que no había privacidad en un telegrama. Ya. ¿Y cómo era el tema de la alimentación? ¿Ustedes cultivaban su comida, todo el tema de Sí, fertilizantes o eso, cómo era eso? no, hijo, no, mira, en esa época los abonos eran orgánicos, la cáscara de lo que uno se comía, la Ujú. yuca, el plátano, el huevo, el café, todo se devolvía a la tierra. Era orgánico, no existía tan, cuando eso no se usaba tanto químico y la alimentación era sana, se cultivaba maíz, cacao, se cultivaba yuca, plátano, tomate, cebolla. Qué interesante. Y entonces eso era cuando tú estabas niña ¿en dónde fue? En Marquetalia. Primero en Samaná y después en Marquetalia, ¿cierto? Sí, ¿Cómo recuerdas sí. Marquetalia? ¿Qué tan grande era ese pueblo? No, era un ¿Cómo pueblo muy vivían? pequeñito, Ujú. muy pequeño también, no, pero Marquetalia es frío y allá cultivábamos era caña para hacer pan y la caña de azúcar. Pero todo lo otro que te dije anteriormente es cuando me fui a Los Pomos a la edad de 7 años, que eso es ya Samaná. Pues eso es Florencia, pero eso es un municipio de Samaná. Ah, y esos pueblos, ¿cómo eran de carros? ¿Qué tantos carros habían? ¿O motos? ¿Eso cómo era en esa época? No, en esa ¿O época había mucha gasolina? ¿Eso mula. qué era? No, en esa época había mucha mula, se transportaban los alimentos, era en mulas, y en el pueblito sí había es que es más, no había muchas carreteras hacia las veredas alejadas, entonces lo que la gente transportaba lo hacía mula. Le Ujú. decían que un arriero tenía una mulada, y una mulada era que un señor se iba y arriaba varias mulas cargadas de comida, de guadua, de todo lo que había. Ujú. Entonces Y ustedes casi no montaban en carro, eso no sé, no era como que uno saliera toda hora en carro, ni en moto. no se salía a pie o a caballo o en mula hasta cierto punto. Y luego ya se cogía una flotica de las viejitas que tiene Tolima todavía. De los mismos buses de Rápido Tolima. Y Exactamente. entonces, ¿cuántos años tenías cuando volviste a Manizales? 22. A los 22 años. Y cuando llegaste a Manizales, ¿cómo la encontraste? ¿Cómo era No, Manizales? ya más grande y una ciudad, no, pero esta ha sido una ciudad muy buena porque tiene todos sus servicios básicos y aquí la gente pobre vive bien, creo yo. ¿Y cómo recuerdas el clima de Manizales en esa época? Muy frío, papi, muy frío. Y ahorita ya las temperaturas son alticas. Muy, muy En frío. verano sí ha cambiado muchísimo el clima. Muy frío, ¿era que llovía más o que uno mantenía más con el saco o qué? No, hacía mucho frío, hacía mucho A toda frío. hora. Sí, hacía mucho frío y cuando hacía calor las temperaturas no eran tan altas como hoy en día que hemos llegado a Y, registrar 25, 26 grados. y Manizales, qué tan llena estaba de carros y de contaminación o de esas cosas? Más o menos porque esto ha sido una ciudad pequeña, hijo, esto sigue siendo una ciudad pequeña.
a comparar con una ciudad como Bogotá, Cali, Medellín. Es una ciudad pequeña. Ok, y entonces en esa época, como para ubicarnos, ¿cómo vivían? No había gas todavía natural, ni ese tipo de cosas, ¿no? Ni internet, obviamente. ¿Cómo era vivir en Manizales en esa época? No, pero se cocinaba incluso con petróleo, hijo, en unos fogoncitos de petróleo, estufitas de gasolina, estufitas de luz, hasta que llegó el gas. O ya había gas natural en las viviendas. Sí, ahorita todavía vives en Manizales, ¿cierto? Sí. ¿Y, y, y, y crees que vivir en Manizales es igual que como era antes? Pues a mí siempre me ha parecido muy bueno vivir aquí. Y en términos del clima, el cambio de clima, de la cantidad de carros. Sí, eso sí ha cambiado bastante, ya hay más contaminación, claro, porque la ciudad ha crecido. ¿Cómo recuerdas la quebrada Minitas? ¿Esa la recuerdas cuando llegaste a Manizales? Sí, ya no estaba tan contaminada como ahora. Ahorita están ya más contaminaditas esas quebradas que rodean la ciudad o que pasan por la ciudad. Y el nevado, ¿tú recuerdas cómo era el nevado, el tema del clima? Antes, ¿había alguna diferencia? Sí, hijo, hacía más frío porque realmente esa ciudad está muy cerca del Nevado. Como te digo, la ciudad era más fría de lo que está ahorita. Ahorita está más calientica, digamos, en términos de climas como más templadito que antes. Sí. Hace 20 o 30 años era más fría. Y de pronto sientes que hay más contaminación ahorita con el aumento de carros y ese tipo de Claro cosas. que sí, claro que sí. ¿Sí sientes más contaminación? Sí, claro, claro. Ah. Al crecer la ciudad, hay más contaminación, hay más personas, hay más carros. Y la zona industrial de Manizales, eso cómo ha cambiado. Pues han sacado un poquito las fábricas de lo que eran un poquito del centro y se las llevaron al sector de maltería. Y eso ha sido bueno, como ha ayudado a que... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, hijo. Creo que sí. Creo que tenerlas en un solo lado sí ayuda. Sí, Bueno, un sí, solo sector. ya. Bueno, más pues esas eran las preguntas que te queríamos hacer. Muchas gracias, muy amable por tus respuestas y por tu sinceridad. Ay, bueno, querido. A la Entonces, orden. voy a terminar de grabar. Espérame, yo termino.